Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden acomodarse. Queridos hermanos y hermanas en el Señor, aquellos y aquellas que nos siguen a través por Radio Callacoa, Radio Horizonte, Canal Mía TV, Canal Televida, Canal de la Familia, le envío un saludo muy especial a cada uno de ustedes y a los peregrinos, que la Virgen siempre les fortalezca, y a los que acostumbran venir a esta Eucaristía. Hoy la palabra de Dios tiene dos temas fundamentales. El primero es sobre la sabiduría. El segundo tema es la novedad de Jesucristo sobre las leyes de Israel de aquel tiempo, principalmente las leyes religiosas. En el libro de la sabiduría encontramos un dato muy especial en el Eclesiástico. Dice el libro del Eclesiástico que lo esencial de un ser humano es guardar los mandamientos y permanecer fiel a la voluntad de Dios. En la medida que uno viva los mandamientos, será una persona feliz y realizada. Porque ahí está la esencia de la vida cristiana. Y Jesucristo en el Nuevo Testamento, para colocar esa vivencia más sencilla, los resumió en dos mandamientos: amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Generalmente, cuando uno cumple esa novedad o la propuesta de Jesucristo sobre los 10 mandamientos, uno está viviendo al estilo de Dios. Porque el que ama a Dios no es capaz de robar, ni de matar, ni desear los bienes ajenos, ni cometer adulterio y otras realidades pecaminosas. Pero dice hoy la palabra de Dios: permanezcan fiel en la voluntad de Dios. La Santísima Virgen María es ejemplo. Aquí está la esclava, la servidora del Señor, que se cumpla la voluntad de Dios. Pero el libro del Eclesiástico sigue profundizando y dice lo siguiente: porque grande es la sabiduría del Señor, fuerte es su poder y lo ve todo. Sus ojos miran a los que le temen y conocen todas las obras del hombre. Y a nadie obligó a ser impío y a nadie dio permiso para pecar. ¿Qué es lo que quiere decir el libro eclesiástico con eso? Que nosotros tenemos que mirar siempre a Dios en nuestra vida. Porque Dios nunca, en medio de su libertad,
no ha dado la potestad para pecar, para maltratar, para humillar, en una palabra, para cometer pecado en nuestra vida. Porque Jesucristo lo que quiere el bien, lo que quiere el amor, lo que quiere la entrega. Y por eso esta propuesta de los 10 mandamientos que menciona hoy el libro de Eclesiástico es un llamado de cumplir lo que dice hoy el Evangelio de Mateo. Comienza a hablar de las realidades antiguas y la propuesta novedosa de Jesucristo, que no es cambiar las leyes, sino que esas leyes se conviertan en vivencia, en entrega, en amor. No simple vivir las normas por un cumplimiento. ¿Qué pasó con la realidad o la expresión religiosa del judaísmo? Que colocaron la Torá, las leyes, encima de Dios. Y no se puede, porque fue Dios que regaló los mandamientos. Fue Dios que le ayudó al hombre a estructurar las leyes, principalmente el judaísmo en aquel tiempo. Y por eso hoy Jesucristo viene a decir lo siguiente: no crea que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a dar plenitud. Jesucristo se centraliza en el eje o en los ejes fundamentales de la práctica religiosa del judaísmo, que es la Torá y el estudio de los profetas. Y ahí comienza a mencionar varios elementos que los cristianos de esta época tenemos que tener en cuenta. Lo primero es una confirmación de la Torá o de las leyes del judaísmo, cuando dice: el que se salte uno de los preceptos menos importantes y se lo enseña así a los demás, será el menos importante en el reino de los cielos. Pero quien los cumpla y enseñe será grande en el reino de los cielos, confirmando la importancia de la enseñanza. Él no está en contra de las leyes, sino de la forma de la vivencia y cómo la están aplicando en aquella época. Y comienza a mencionar algunos elementos. Cito uno. Han oído que se dijo a los antiguos: no matará, y el que mate será reo de juicio. Pero yo le digo: todo el que se deje llevar de la cólera contra su hermano será procesado. Aquí Jesucristo es más profundo, se va más lejos. Solamente cuando uno produce cólera contra su hermano o pensamiento contra el hermano, deseándole un mal, ya está en pecado. No solamente ejecutar la muerte, por el hecho de pensar o de planificar la muerte
de una persona, ya está en pecado. Y uno se pregunta, en la realidad de este mundo contemporáneo, ¿cuántas personas, hombres y mujeres, con grandes conocimientos, viven planificando la muerte del ser humano, inclusive de lo más indefenso, que son aquellos que están en el vientre de una madre, que todavía no han nacido y son capaces de planificar la muerte del no nacido? Y pensar solamente en eso, planificar sin ejecutar, dice hoy el Evangelio, será juzgado fuertemente. Y lo dice claramente. Con relación a la capacidad de perdonar al otro, ¿qué dice Jesucristo frente a la ley? Por tanto, si cuando vas a presentar tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas allí mismo que tu hermano tiene quejas contra ti, deja ya tu ofrenda ante el altar y vete primero a reconciliarte con tu hermano. Entonces, vuelve a presentar tu ofrenda. ¿Qué quiere decir la palabra de Dios? Que nosotros tenemos que tener una buena convivencia con los demás, vivir la fraternidad entre nosotros. Ese concepto de tener separación con el hermano, de ser enemigo del hermano, de ofender al hermano, eso no es un lenguaje cristiano. La misión del cristiano es el amor, es la entrega, es la fraternidad, es el respeto a los demás. Pero cuando yo dejo de respetar al otro y mi corazón está lleno de rabia, de cólera, mis labios brotan odio por los demás, no estoy cumpliendo este mandato que dice Jesucristo, principalmente el judaísmo de aquel tiempo. Y nos lo dice también a nosotros, a esta iglesia, a la sociedad, que cuando tú tengas una queja contra una persona, no lo critique, no lo destruya, sino trata de reconciliarte, de buscar armonía, de buscar amor, que eso es lo que le agrada al Señor. El que produce odio en una sociedad no es de Dios. El que produce división y escandaliza a uno de los más pequeños, eso al Señor nunca le va a agradar. Yo no seré capaz en mi corazón de odiar a una persona, de calumniar a una persona, de difamar. Para eso existe una buena educación. Un educado, ¿qué hace? Se acerca al hermano, busca los medios para reconciliarse. Principalmente en el ambiente de esta sociedad, que uno vive en constante conflicto por idea social, por idea política, por idea religiosa, por lo que sea. Nosotros no podemos ser fanáticos, ni políticos, ni religiosos. El que es fanático en una religión no está cumpliendo lo que dice hoy el Evangelio de Mateo. ¿Qué dice el Evangelio?
Allí mismo, si tu hermano tiene quejas contra ti, deja allí tu ofrenda en el altar y vete primero a reconciliarte con tu hermano. Muchas personas entienden esto de reconciliarte, de amar, de comprender a los demás. Yo no soy capaz de humillar y de maltratar a un musulmán. No soy capaz de eso. A un musulmán yo lo tengo que amar, acogerlo. Otro de otra religión lo tengo que amar y acogerlo en mi corazón. Porque todo lo que dice la palabra de Dios, que cuando tú tienes queja, odio, rencor con un colectivo o con una persona, tú tienes que reconciliarte. Esto es innegociable, porque muchos quieren estar inventando con la palabra de Dios, y la palabra de Dios es clara y precisa. Fíjense lo que dice hoy la palabra de Dios. Si tú vas a presentar una ofrenda y tienes problemas con una persona, reconcíliate primero y después lleva la ofrenda. El que te pone pleito, procura arreglarte enseguida mientras va de camino. ¿Han oído que se dijo: no cometas adulterio? El adulterio es algo común desde la antigüedad hasta la época de hoy. La iglesia y todas las comunidades serias han predicado en contra del adulterio. Tanto los hombres y las mujeres viven cometiendo el adulterio. Porque cuando tú formas una familia, tú te entregas lo que se llama la iglesia doméstica. Al esposo hay que respetarlo. A la esposa hay que respetarlo. Por eso muchos hombres tienen esta vocación de estar cometiendo adulterio. ¿Y qué dice hoy la palabra de Dios sobre ese tema? Escuchen los hombres, escuchen las mujeres, escuchen bien lo que dice el maestro. Han oído que se dijo: no cometerás adulterio. Pero yo le digo, todo el que mira a una mujer deseándola, ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. Para que ustedes vean que Jesucristo no se pone en contra de aquella persona o de la ley, sino que va más lejos. Condena el adulterio, pero condena a aquellos que tienen el deseo interior de desear una mujer comprometida o un hombre comprometido. El que lo hace está cometiendo pecado. Que muchos se escandalizan por decir eso. Sí, están cometiendo pecado. Están viviendo una vida desordenada delante de Dios. Y es un llamado a santificar la familia, a santificar la vida doméstica. Y el Señor hoy menciona muchos elementos para la vivencia cristiana. Pero yo quiero terminar con una frase: que el cristiano es algo más. Y eso es lo que quiere expresar hoy el Evangelio de Mateo. No va en contra del judaísmo, sino que se cumpla la voluntad de Dios. No podemos estar acomodando el Evangelio. Muchas personas, predicadores, quieren estar acomodando el Evangelio, y la palabra de Dios no se puede acomodar. Reconciliar con tu hermano es reconciliarte. El adulterio es adulterio. Vivir una vida de pecado es una vida de pecado.
Y el que está en pecado está distante de Dios y necesita la misericordia y la compasión de Dios. Pues vamos a pedir en el día de hoy que este evangelio de Mateo se haga vida en nosotros. Que así sea.